Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos, juntad los reinos. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza. Le presentamos el programa Tocad trompeta en las naciones y decid, tu Redentor viene pronto. Bendiciones, la paz y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesús sea con cada uno este día hermoso que el Señor ha creado, porque así lo establece su palabra y lo ha creado para que podamos tener el testimonio de su poder, el testimonio de su misericordia, el testimonio de su gracia. En este día, en el programa de hoy, vamos a exponernos ante la palabra del Señor para entender el valor de nuestras decisiones con respecto a la liberación. La guerra espiritual, lo hemos establecido por varias ocasiones, la guerra espiritual no es una opción, no es una alternativa que nosotros tenemos, no es una herramienta que nosotros tenemos. La guerra espiritual es parte de la vida de fe en Cristo Jesús. Nadie puede venir a Cristo Jesús y decir, yo no voy a entrar en guerra espiritual, porque estaría negando la palabra del Señor. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis se establece el valor de la guerra espiritual. En el libro de Apocalipsis, por ejemplo, la palabra declara, estos le han vencido, dice la palabra, estos le han vencido precisamente por el testimonio y por la presencia de la palabra del Señor en sus vidas. Por lo tanto, si el hombre de fe, si la mujer de fe quiere crecer espiritualmente, quiere crecer en la fe, quiere crecer en la gracia, quiere crecer en el ministerio que el Dios eterno le ha entregado, es necesario, escúchelo bien, es necesario que entre en guerra espiritual y la vea como parte de la vida de fe que el Señor ha establecido. El Señor le dijo al apóstol Pedro, Mateo capítulo 16, claramente, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la marcha de la iglesia. Y es precisamente porque la iglesia, el hombre de fe, la mujer de fe va caminando y haciendo que las puertas del infierno retrocedan. Las puertas del infierno significan todos aquellos que el enemigo lleva cautivos por causa de haber cegado el entendimiento de ellos. ¿Qué valor tienen las decisiones en cuanto a la liberación? Y este es el tema que vamos a estar desarrollando. Para ello, vamos al libro de Génesis, en el capítulo 4, y vamos a leer versículo 5, versículo 6 y versículo 7. Dice la palabra, mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué se ha inmutado tu rostro? Si bien hicieres, ¿no serás ensalzado? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y ponga atención a lo que sigue a continuación. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué valor tienen las decisiones en cuanto a la liberación? ¿Qué valor tienen las decisiones personales en cuanto a la guerra espiritual? Y la respuesta la podemos establecer inmediatamente de acuerdo a esta palabra. Depende de las decisiones del hombre, depende de las decisiones de la mujer, porque hay algo que nosotros tenemos que entender y es parte de la doctrina del evangelio del reino de los cielos. Dios demanda que el hombre y que la mujer se arrepientan, y esto es producto de la decisión del hombre. El mensaje del evangelio, la palabra
enviada por Cristo Jesús es arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, y esto se hace por medio de las decisiones. La decisión que el hombre toma, la decisión que la mujer toma. Dios no fuerza a nadie, escúchelo bien. Dios no fuerza a nadie. En los labios de muchas personas está la oración, falsa oración, porque no está fundamentado en la palabra, falsa oración: Señor, ayúdame, Señor, restáurame, Señor, haz que yo sea una nueva persona. Y esto, mi querido amigo, mi querida amiga, déjeme decirle, no está fundamentado en la palabra del Señor. Porque el mensaje del Evangelio es arrepentíos. Y el arrepentimiento no es una imposición. El arrepentimiento es una decisión. La liberación del hombre, la liberación de la mujer comienza cuando el hombre, cuando la mujer decide arrepentirse delante de la presencia del Señor. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, en el versículo 31, encontramos esta palabra, y esta palabra es determinante para poder entender la vida espiritual y para poder entender la guerra espiritual. Y sabemos, dice, que Dios no oye a los pecadores. Escuche bien, Dios no oye a los pecadores, mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. La única oración que Dios escucha de un hombre pecador, la única oración que Dios escucha de una mujer pecadora es la oración de arrepentimiento. Y esto, déjeme repetirlo nuevamente, es la decisión del hombre, es la decisión de la mujer. La razón del por qué, aún dentro de las iglesias, no encontramos a gente que está caminando conforme a la palabra de Dios, conforme a la palabra del Evangelio, conforme a la voluntad de Dios, es precisamente, y lo voy a declarar y lo denuncio hoy, porque no se han arrepentido. Porque hay una práctica dentro de las congregaciones de fe que es necesario que nosotros quitemos inmediatamente. Conducir a las personas en oración, eso no se debe de hacer. Eso no es recomendado por la palabra de Dios. La persona tiene que arrepentirse. Hay muchas personas que han repetido oraciones, repita conmigo, la oración de confesión, la oración de fe. Pero si no nace de tu corazón, si solamente estás repitiendo una palabra que el ministro te está diciendo, no te has arrepentido. Y esta es la razón del por qué todavía dentro de las iglesias hay hombres contaminados, hay mujeres contaminadas, hay hombres que caminan todavía bajo la influencia de espíritus demoníacos. Por eso es que hay todavía dentro de las iglesias mujeres que caminan bajo la influencia de espíritus demoníacos, porque no te has arrepentido. Repetiste la oración que alguien te dijo, repetiste la oración que te sugirieron, pero no es lo que la palabra del Señor nos establece como condición de liberación, como condición de conversión, como condición de crecimiento en la vida espiritual. Yo llamo hoy, este día, a los ministros que puedan estar escuchando y todos aquellos a quienes llegue este mensaje. No debemos nosotros de sugerir oraciones. No debemos nosotros, los ministros, no debemos de llevar a la gente a repetir oraciones, porque no estamos haciendo que los hombres, que las mujeres se arrepientan delante de la presencia del Señor. Estamos estableciendo un fundamento de engaño, estamos estableciendo un fundamento de fantasía, estamos estableciendo un fundamento de las tinieblas al establecer eso, y nos estamos alejando de la palabra del Señor. Lo dice claramente la palabra,
Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento es decisión propia. El arrepentimiento es cuando tú entiendes cuál es tu condición. No se trata de decir, pero es que yo no soy un alcohólico, yo no soy un drogadicto, yo no soy un promiscuo. No se trata de eso. Hay que entender que el hombre es pecador no porque peca. Hay que entender que la mujer es pecadora no porque peca. El hombre, la mujer es pecador porque ha sido concebido en pecado. Por causa de la desobediencia, el apóstol Pablo, por el Espíritu de Dios, establece: por la desobediencia de un hombre entró el pecado, y por el pecado la muerte. Y esto es algo que nosotros debemos de entender. Eres pecador, eres pecadora, no porque pecas. Eres pecador porque fuiste concebido en la desobediencia que entró por causa de Adán y de Eva. De esto nosotros debemos de arrepentirnos. ¿De qué debemos de arrepentirnos? Debemos de arrepentirnos del concepto que nos hemos forjado de Dios, porque hemos creído de que Dios es un recurso para nosotros, como si nosotros fuéramos los protagonistas de la vida. El salmista David dice: nosotros somos pueblo de su prado, de su dehesa, en la versión antigua. El arrepentimiento es la base de la liberación. Ninguna persona que no se arrepiente no puede ser libre. No puede ser libre. Si no te has arrepentido, aunque hayas hecho una oración sugerida por un ministro, no eres libre. Y ahora puedes entender por qué todavía los lazos de las tinieblas están sobre de ti. Porque no puedes ser libre, precisamente porque no ha habido arrepentimiento. El Señor le dice a Caín: si bien hicieres, ¿no serás ensalzado? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y observe, con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Eso es falso, decir que el enemigo me atrapó. Es falso, porque dice la palabra, y esto es palabra de Dios: con todo esto a ti será tu deseo. La decisión que tú tomes es la que realmente va a establecer liberación en tu vida, la que realmente va a establecer liberación en tu generación, la que realmente va a establecer liberación en tu ciudad, en tu lugar donde el Señor te haya ubicado. En Isaías capítulo 57, el versículo 10, el profeta establece esta palabra y dice: en la multitud de tus caminos te cansaste, mas no dijiste: no hay remedio. Hallaste la vida de tu mano, por tanto no te arrepentiste. Hay algo que nosotros debemos de entender con respecto a la vida de fe en Cristo Jesús. La vida de fe en Cristo Jesús no consiste en resolver problemas. Hay muchas personas que vienen al Señor solamente para resolver un problema, pero no para arrepentirse ni para hacer su voluntad. Dios nos está llamando no para que nosotros resolvamos nuestras situaciones. Dios nos está llamando y Dios nos salió al encuentro no para resolver nuestra vida. Dios nos salió al encuentro para que estemos delante de su presencia y para que caminemos conforme a su voluntad. Hallaste la vida de tu mano, le dice el profeta. Y lo que significa es: resolviste tu situación, pero no te acercaste a mí porque no te arrepentiste. En Isaías también, en el capítulo 65, en el versículo 2, el Señor, por el Espíritu y por medio del profeta, establece esta palabra: extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Y de nuevo, el mensaje que se establece
no te arrepentiste, no llegaste a mí con arrepentimiento para decir, Señor, yo me sujeto a ti, yo me someto a ti y quiero caminar conforme a tu voluntad. La enseñanza que nos deja la parábola del hijo pródigo es precisamente la necesidad de arrepentirnos. Iré a mi padre, volveré a mi padre, dijo el joven, y le diré, Padre mío, he pecado en contra de ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero por lo menos hazme como uno de tus jornaleros. Esto es arrepentimiento. Y es la decisión que el hombre toma, es la decisión que la mujer toma. Y déjeme decirle, es el fundamento de la liberación. Si el hombre no se arrepiente, si la mujer no se arrepiente, podrán dejar los vicios, podrán dejar una conducta promiscua, pero no estás caminando conforme a la voluntad del Señor. Porque es necesario que el hombre se arrepienta de haber caminado lejos del Señor, de haber caminado fuera de su voluntad, de haber caminado estableciendo sus propios métodos para resolver las situaciones. Dios nos salió al encuentro y el día de hoy nos está demandando que nosotros nos pongamos a cuentas con el Señor. En el libro de Malaquías, en el capítulo 3, en el versículo 7, el profeta establece: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Tornaos a mí y yo me tornaré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero observe, mas dijisteis, ¿en qué hemos de tornar? Si nosotros no entendemos que es necesario venir delante de la presencia del Señor, estamos haciendo a Dios mentiroso. Y esto es exactamente lo que Juan, el apóstol, establece en su primera epístola y dice: si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Es importante que nosotros entendamos el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio no es solamente ven a la presencia de Dios, ven a la vida eterna, ven a la salvación. El mensaje del Evangelio es arrepentimiento. Y esto es algo que no hemos entendido adecuadamente. ¿Arrepentirnos de qué? Si estoy dentro de una iglesia. ¿Arrepentirme de qué? Si estoy caminando bien. ¿Arrepentirme de qué? Si no estoy en vicios. Arrepiéntete de que no has establecido en tu vida el fundamento de la liberación. Déjame decirte, la palabra del Señor Jesús estableció lo siguiente: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, es porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. La evidencia de que un hombre está caminando y vive dentro del reino de Dios, la evidencia de que una mujer está caminando y vive dentro del reino de Dios es la liberación. Lo repito nuevamente: si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, es porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Si no hay liberación, no estás en el reino de los cielos. Si no hay liberación, no estás caminando dentro del reino de los cielos. No nos engañemos, la liberación es la evidencia de que estamos dentro del reino de los cielos. ¿Y liberación de qué? Liberación de tus prejuicios, liberación de tus complejos, liberación de tus fobias, liberación de todo aquello que has establecido como la forma de vida, liberación de caminar en soberbia, la liberación de caminar en rebeldía, la liberación de caminar en rebelión en contra de Dios. Pero yo no tengo rebelión, podrá decir alguien, pero yo no estoy caminando en rebeldía. ¿Cuántas veces te has cambiado de iglesia?
¿Cuántas veces te has cambiado de congregación y todo porque hubo algo que no te gustó? Porque hubo algo que el pastor dijo, que el pastor hizo y no te gustó y te fuiste a buscar otra iglesia. Dime si eso no es rebeldía. Dime si eso no es rebelión. Lo que sucede es que estamos viviendo bajo un manto de engaño. Claramente el Espíritu de Dios por boca del apóstol Pablo establece: no os engañe el enemigo, porque el fundamento de la operación del enemigo es precisamente el engaño, creyéndonos o haciéndonos creer que todo está bien. Y hay algo que nosotros debemos de tirar por tierra esta mañana. Dios ha establecido la liberación para que nosotros caminemos en santidad. No se puede, óigalo bien, no se puede caminar en santidad si no hay liberación. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 74, versículo 75, lo voy a leer. Observe lo que el Espíritu establece: que sin temor, librado de nuestros enemigos, le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos los días nuestros. La santidad es el resultado de la liberación, porque hay personas que no pueden caminar en santidad, porque hay personas que tienen que forzarse a sí mismos por medio de actividades para poderse sujetar, para poder sujetar la carne, porque no están caminando en santidad, porque la santidad es el resultado de la liberación. Se lo leo de nuevo: que sin temor, escuche bien, librados de nuestros enemigos, le serviríamos en santidad. Solamente puede servir en santidad aquel que ha recibido la liberación. Solamente puede caminar en santidad y en justicia aquella que ha recibido la liberación. Por eso es importante que nosotros entendamos: no se trata solamente de reprender, óigalo bien, no se trata solamente de reprender. Hay personas que se han sometido a liberación. Hay personas que se han sometido a liberación, pero vuelven en las mismas situaciones, y la razón del por qué es: no hay arrepentimiento. Tu corazón no se ha arrepentido, no has querido dejar, no has querido abandonar, no has querido soltar la contaminación, y por eso no puedes caminar en santidad. El Espíritu de Dios nos está hablando fuertemente en estos últimos días, porque Dios no va a tolerar más el engaño ni la mentira, no va a tolerar más la contaminación en la cual caminan muchas personas, muchas congregaciones. No lo tolera, es abominación. Pero es necesario que nosotros entendamos la necesidad del arrepentimiento. En el día aceptable te he oído, y en día de salvación el Señor ha establecido su palabra. No digamos después: nadie me lo dijo, porque estaríamos entonces estableciendo mentira y engaño sobre de la maldad en la cual hemos caminado. Es necesario que nosotros recordemos que la palabra establece que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Por qué el apóstol por el Espíritu dijo que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga? Porque la iglesia tiene mancha, porque la iglesia tiene arruga. Y es necesario que nosotros entendamos la demanda del Espíritu: salid de en medio de ellos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Esta palabra no es solamente para el que está afuera.
Esta palabra no es para el que está caminando en el mundo. Esta palabra es para el pueblo de Dios. Esta palabra es para su pueblo. Mi pueblo, dos males hizo mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. No nos engañemos, porque estamos caminando en soberbia y estamos caminando de igual manera en maldad y estableciendo hipocresía. Porque cuando nosotros enviamos el mensaje para los que están en el mundo, sin entender que es necesario que nosotros nos arrepintamos y vengamos delante del Señor y establezcamos liberación primero dentro de la casa, para que entonces el juicio sea establecido en el mundo. Pero muchas veces estamos estableciendo hipocresía y por eso el evangelio no está siendo establecido contundentemente sobre la faz de la tierra. El día de hoy, Dios nos está llamando a arrepentíos. Pueblo de Dios, arrepentíos. Pueblo de Dios, arrepentíos. Hombre de fe, arrepiéntete. Mujer de fe, arrepiéntete, porque hiciste una oración sugerida, pero no hubo arrepentimiento en ti. Estás dentro de una iglesia, pero no ha habido arrepentimiento. Recuerda tan solo por unos segundos, trata de hacer memoria. ¿Cuándo fue el día que llegaste delante del Señor y le dijiste: Señor, yo me arrepiento porque soy pecador? El apóstol Pablo lo dice claramente: el primero soy yo, que perseguí la iglesia. Por eso es importante el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay liberación. Sin liberación no hay santidad. Sin liberación no hay perfección. Sin liberación no estamos caminando ni construyendo vida espiritual en Cristo Jesús. Por eso, el día de hoy, la palabra ha sido establecida. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 25. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que enalteció su corazón, y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Gracias, Señor, te damos este día, porque has establecido tu palabra. Somos, Señor, ahora reos de tu palabra, para que se establezca, oh Señor, sobre de la tierra despertamiento espiritual en el nombre de Jesús. Amén. La paz del Señor con todos. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.